aprender hoy? Vamos a ir así, algo, para que nosotros podamos tener una luz acerca de la forma en que Dios habla, para poder nosotros saber diferenciar si es la voz de Dios la que nos está hablando, para que nosotros podamos decir. Porque nosotros en la escuela que tenemos a nuestros muchachos, les enseñamos en un primer orden, es decir, siento en mi corazón decirte esto, no de frente decir, así dice Dios. ¿Por qué? Porque si no es el Señor. Entonces, la primera parte, hasta que afinemos bien, hasta que maduremos bien en esa área y sepamos bien que es el Señor el que nos está hablando, podemos decir, así dice el Señor. Pero lo más sano, más limpio, siento en mi corazón decirte esto, que es, mira, si te equivocaste, se equivocó tu corazón. Amén. Pero mírenme, aquí voy. En un mundo de tinieblas y de oscuridad, tenemos que aprender a conocer, a discernir las tres diferentes voces y a tomar decisiones correctas basadas en la voz de Dios únicamente. Hay tres tipos de voces que usted va a aprender a escuchar. Siempre lo va a escuchar. ¿Cuándo ustedes escuchan la voz del diablo? ¿Cuál es esa? La voz del diablo todos la escuchan, la mayoría escucha. Porque esas voces, esos pensamientos de temores, de inseguridades, de dudas, no es Dios. ¿Aló? Entonces, miren, las tres voces que vamos a escuchar, la primera es la voz de nuestro espíritu. Esta voz es la que la Biblia la denomina como la conciencia. En la conciencia. ¿Se da cuenta usted cuando no éramos cristianos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que no éramos cristianos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Cuando hacíamos algo malo, como que la conciencia nos rehuía, ¿se acuerdan? ¿Aló? Me sentía mal, pero como no tenía la convicción de conocer a Dios, en un rato me sentía mal, pero después ya lo dejaba. Por eso, la primera voz que vamos a aprender hoy se llama la voz de nuestro espíritu. La Biblia le llama la conciencia. Es parte de nuestro espíritu y además nos enseña a discernir el bien y el mal. Nos enseña a diferenciar. La palabra discernir es diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Por eso que Hechos 24:16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La voz del diablo. Así como Dios habla a su pueblo, también el enemigo habla, tratando de imitar la voz de Dios. ¿Y lo hace para qué? Para engañarnos. Muchas veces, hay muchísima gente, aún creyente, que el enemigo ha engañado, ojo, porque nunca han aprendido a escuchar la voz de Dios. No se les ha dado una educación en esta área. ¿Ven? Entonces, muchas veces ellos creyendo que es la voz de Dios, ojo, han hecho caso, porque no han diferenciado los tres tipos de voces. La voz de mí, de nuestro espíritu, ya conmigo. La voz de nuestro espíritu. Y la voz del diablo. Y la voz de Dios. ¿Por qué es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios? Porque Dios quiere compartirnos sus planes y sus propósitos a nuestra vida. Dios tiene planes. ¿Aló? Dios es nuestro Padre. ¿Aló? Entonces, como todo buen Padre, Él quiere comunicarnos los planes que tiene para nuestra vida, el propósito que tiene para nuestra vida. Quiere comunicarnos nuestra herencia, nuestras bendiciones. Quiere advertirnos de peligro. Amén. La tercera es la voz de Dios. El Señor nos puede hablar de diferentes maneras y una de ellas es por medio de su Santo Espíritu. La mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo nos habla directamente es porque Dios quiere comunicarnos algo demasiado importante, ya sea de vida o de muerte, un llamado ministerial o cualquier otra cosa de gran revelación para el reino de Dios. Alguien me preguntaba a mí, mi hermano, me preguntaba cómo es que yo supe que Dios me había llamado al ministerio. ¿Cómo es que yo supe? Yo estuve orando en casa, me acuerdo que estaba orando, estábamos orando en casa con mi esposa y la familia. Y en un momento de adoración,
era creyente, no estaba ni en la escuela de líder, de ministerio, solamente era creyente, discipulándome con todos, en esa atmósfera de adoración que siempre, todas las noches nos metíamos a orar al Señor. Yo había tenido un problema con un anciano en el trabajo que trabajaba. Él se había molestado porque al entrar a nuestro trabajo hay una gruta, una virgen, y todos pasaban ahí tocando la gruta y haciéndose la señal de la cruz. Y como yo me pasaba de frente, él era bien devoto, es como que él era el mayordomo, él era ahí el diácono de esa gruta, porque él la limpiaba, le ponía flor y hacía un montón de cosas. Entonces, él siempre tenía, ¿no?, esa costumbre de mirar quienes la veneraban. Como yo me pasaba de frente, me imagino que él la tomaba como que soy malcriado, que soy irreverente, ¿no? Pero yo no compartía eso porque yo era creyente ya. Entonces, cuando salíamos a trabajar, en el trabajo él siempre tenía palabras conmigo de agresión, de ofensa. Y un día me metí una palabra tan ofensiva y en mi inmadurez que yo tenía, como creyente, entonces como que yo me la tomé a pecho porque me mentó hasta la madre. Entonces yo me quedé tan molesto y tan fastidiado que cuando lo veía y nos encontrábamos, él me miraba con una caraza, yo también lo miraba y lo mirábamos. Pero nadie sabía, ni en mi casa, no se la conté ni a mi esposa ni a nadie. ¿Por qué? Porque no quería que nadie sepa, pues es lo que yo guardaba en mi corazón. Pero en esa atmósfera de adoración, en casa de adoración, el Espíritu de Dios va donde yo estoy y me dice: quita de ti eso que está en tu corazón, porque si no, no voy a poder seguir fluyendo por ti. Y yo ya para eso evangelizaba en el trabajo, le hablaba a toda la gente, a todo mi trabajo de Dios. Es más, tenía muchos que ya se habían convertido del trabajo a Cristo. Pero entonces el Señor quería usarme de una manera mayor, pero como que ese fastidio, esa ira que me tenía ese anciano, no me permitía llegar, desarrollar, crecer. Y el Señor así directamente me dijo: quita de ti eso que tienes en tu corazón, porque no voy a seguir fluyendo por ti, como que estorbaba. Y entonces, como nadie sabía, ni mi esposa, yo estaba seguro de que era el Señor, porque nadie se lo había contado. Entonces comencé a llorar, las lágrimas se me comenzaron a caer y comencé a llorar. ¿De qué? De dolor en mi corazón por haber desagradado al Señor, por haber guardado en mi inmadurez y ignorancia eso en mi corazón. Y comencé a llorar y a pedirle: perdóname, Señor, perdóname, nunca más lo hago, nunca más lo haré, me decía, ¿no? Y cuando terminé de pedirle perdón y a ponerme a cuenta con él, su siguiente palabra fue: yo te saqué de donde te saqué, porque yo te llamé al ministerio. Yo te voy a instruir, yo te instruiré, yo te voy a capacitar, tú eres mi siervo. Y cuando escuché esa palabra, hermano, tan fuerte, tan de mi corazón, pero tan fuerte, terminé postrado allí en mi sala, postrado, adorando de una manera que ustedes se imaginan. Y lo siguiente fue donde mi esposa y le dijo: tú eres la idónea de mi siervo, a ti te escogí para que seas la idónea de mi siervo, apóyalo en todo, ayúdalo. Y así fue que nosotros, mi esposa y yo, fuimos llamados al ministerio con voz audible. Y miren, yo trabajaba, era instructor de grúas, trabajaba en grúas. Yo trabajaba operando grúas también. Y así que mi empresa me mandó, me acuerdo, a un proyecto que por acá creo que está, por acá está Caramano. Ya, me mandó a un proyecto que se llama Chimayo, no sé si conocen, que está en Chanchamayo. Una central hidroeléctrica que iban a hacer ahí. Así que yo vine con una grúa de 45 toneladas a quedarme un año haciendo ese proyecto, haciendo ese trabajo ahí. Y en el trayecto, la grúa vino en una plataforma hasta Chanchamayo, bajé la grúa y tenía que meterme 2 horas para adentro al proyecto. Y los caminos, ustedes saben que son abismos, o sea, son cortaditos, son al filo de los cerros. Entonces, para abajo era el mismo, y era lío, era norte, me acuerdo. Entonces yo iba adelante, el que me guiaba, me iba guiando.
pero llegó un momento donde hubo bastante agua y no podían pasar por ahí, la grúa así porque es alta, las llantas son grandosas. Entonces dijo, yo me voy por el puente, anda avanzando mientras alcanzo. Crucé. Y cuando cruzo, encontré, como yo no conocía el camino, que la parte donde yo pasé, me pegué mucho más acá que al filo. Era un relleno, y la llanta de adelante se comenzó a hundir, así. Se comenzó a hundir. Y cuando veo la grúa pesaba 45 toneladas, era una grúa grande de 50 toneladas. Cuando estoy viendo la grúa se empieza a echar así, y cuando se echa quiero abrir la puerta para salir. Y escucho y no salía, no abría, y cuando ya la grúa se está echando, me cojo del timón y escucho así audiblemente que me dice, no te vas a morir porque yo te llamé al ministerio. Y la grúa se fue hasta la vida. No me acuerdo nada, lo que sí me acuerdo es que no sé cómo, solamente te puedo decir que fue el Señor el que me sacó de esa grúa, porque la grúa estaba aplastada y había un árbol así que había aguantado la grúa, porque si no me iba hasta el fondo del río. Y la grúa estaba ahí, hermano, aplastada, la cabina son de vidrio para poder mirar las maniobras. Todo estaba aplastado, mi cabeza estaba de aquí hasta aquí abierta así. El brazo no lo podía así me temblaba porque yo había puesto el timón y este brazo aquí con la grúa voltea todo el peso de mi cuerpo, soporto esto. Y comencé a subir, la sangre me mandaba así por cantidad, comencé a subir y cuando la camioneta que me estaba escoltando llegó, vio, imagínense, un cuadro, ¿no han visto que comenzaron a gritar y a llorar? Ellos se volvieron así. Llegué ahí, me subieron ahí a la camioneta y me llevaron a un pueblito, Vito se llama. No me llevaron a un hospital, no me llevaron porque no llegaba a un seguro social, me llevaron a una posta, que es un cuadradito así chiquitito, Don Vito se llama, ese sitio, donde yo había pasado. Me llegué allá a la justa porque ya estaba demasiado ensangrentado, perdía sangre por cantidad. Me metieron ahí y el enfermero, el que estaba encargado, dijo, ¿qué le ha pasado? Se ha volteado la cruz, porque por ahí había pasado minutos antes. Comenzaron a limpiar el brazo me temblaba así de temblar. Fuerte, me dolía de acá, un dolor de la arriba. Cuando van a infiltrarme, me pregunta no era médico, porque en un prostituto no es médico, hay residentes, son practicantes. Me dice, ¿te duele? Y cuando me vuelve a decir, ¿te duele? Vuelvo a escuchar al Espíritu de Dios, me dice, lo que dices recibes. Y cuando lo escuché dije, no me duele, procede. Eso ahí así, unos así eran grandes. Y cuando me va a coser, había un señor que estaba bien internado y le dice, no lo toques, sáquenme, búsquenme un mandil. Dijo, se cambió, se puso un mandil y ven, me dijo, mira, si tú lo cosías así, este muchacho se muere porque todos los coágulos de sangre que están dentro. Y él comenzó a coserme por dentro, y este señor, que hoy entiendo que después me enteré que era un cirujano que es el supervisor de toda la zona, que ese día estaba de visita en ese lugar, de visita. Me comenzó a operar por dentro, ¿no? Y después al final, mira, le dijo, por fuera me operó, me cosió todo, y después cuando ya me pararon la sangre todo, me bajaron recién al Seguro Social de Chanchamayo, a 1 hora de camino, y ahí ya me dejaron, me bañaron y todo eso. Entonces, de ahí no fue todo. Yo estaba tan lleno de Dios, escúcheme, pero yo estaba tan lleno de Dios, ya conmigo, lleno de Dios, que estaba accidentado, con el brazo de estar calado, pero estaba que le predicaba a la gente, porque la gente estaba, ¿cómo ha podido sobrevivir a ese accidente? Yo le decía, es que yo tengo a Cristo en mi corazón. A todos les predicaba ahí. Así que alistaron una ambulancia para llevarme desde Chanchamayo hasta Lima, que son como 12 horas. Y me subieron una enfermera a mi costado para que vaya conmigo. Me echaron en una camilla, me pusieron una sonda colgado a un suelo para recuperar fuerzas, por la sangre que había perdido. Eran las 6 de la tarde, el accidente fue a las 12, hasta ahora me acuerdo, y me quedé dormido.
sentía todo mojado, todo mojado, todo mojado, todo mojadito. Miré al costado y no estaba el enfermero. Le digo, señorita, se había pasado adelante con el chofer. Señorita, pare por favor que estoy bien mojado. Pararon la ambulancia para. Ellos que hablen, gritan, hermano. ¿Qué quiere que haya pasado? Se había salido ¿cómo se llama? La sonda y solamente estaba la aguja y me había desangrado todo el mundo. Entonces todo lo que estaba mojado era toda la sangre. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ya conmigo, perdí sangre por aquí, perdí sangre por acá. Yo tuve, se lo digo delante de Dios, yo tuve una transfusión de sangre. Porque hasta el día de hoy, mi esposa trabaja en el seguro. Ella cuando le contesto, me dijo, me llevaron al seguro, llegamos al seguro. La chica me decía, por favor, no diga que ha pasado esto, que la botaba. Pues no tenía que haberse movido ella. Entonces yo me callé, pero llegaron, me metieron a la tomografía, me sacaron, dijo, una operación exitosa. ¿Quién se la hizo? Mi esposa ni le contesto, oye, que te saquen una prueba de sangre, dijo. Y dije, oye, mira todo lo que ha hecho Dios y le vas a dudar de él, vamos a la casa. De ese día mi vida cambió. De ese día mi vida. En mi iglesia, me acuerdo que la semana había una conferencia de misiones. Yo estaba con una gorrita acá, mis parches, mis lentes, mi brazo no lo usaba bien, con un lapicero, escribiendo todo lo que es la escuela de misiones. ¿Aló? ¿Verdad? Y ahí escuché una voz que me volvió a decir el Señor, ¿dónde estarías hoy? Llenándome de dinero en un proyecto que era un año. ¿Pero dónde estás hoy? Preparándome para mi llamado. ¡Aló! Yo estaría lamentándome por esa desgracia. Yo estaría amargado, me dice, ¿qué en el mundo? Pero lo que me sostuvo, lo que me fortaleció, lo que me alentó, el que me confortó en ese tiempo, fue el Señor a través de su cruz. Amén. Además, en media conferencia subió una misionera de Jucuma y comenzó a enseñar. Y después al final dice, termina, se baja. Y cuando ella estaba orando para terminar, así yo estaba parado orando y sentí algo tan fuerte que no me podía ni mover así. Mi hermano no me podía mover así, temblaba así. Y esa mujer sube otra vuelta y dice, aquí hay personas que el Dios está tocándolos y llenándolos. Y está así. Amén. No digo que eso va a pasar contigo, para nada. No te asustes, no se asuste. Pero Dios tiene una manera muy particular de tratar con cada uno de nosotros. Mira, y el resultado en el ministerio. De ahí empezó a recién a tomar en cuenta yo lo que es ir a la escuela bíblica, formarme, dedicarme y bueno, y empezar mi proceso ministerial. ¿Cuándo me está siguiendo? Amén. ¿Quién fue? No fue el diablo, no fue el Espíritu, sino fue la voz de Dios. La voz de Dios. Amén. Por eso escuche bien, es muy importante. ¿Ya estás satisfecho con este contenido? Hasta ahorita tengo la marca acá. De aquí a aquí es así. Ya con mi cerebro nuevo se me fue dando. De todo, recibí cerebro nuevo, transfusión de sangre. ¡Ay, el brazo! Mi hermano se me hinchó así, como mi pierna, verde, morado, negro, todos los colores negros. Escúcheme, pero por la confesión que dice, no me dolió. Nunca me dolió y siempre la amo. Siempre la amo. Nunca me dolió. Ya conmigo, lo que dices, recibe. Yo te digo eso. Conmigo, lo que les lleva en la mañana o en la tarde, los tratos de Dios. ¿Qué les contaba? Que aún el diablo es un títere de la mano de Dios para llevarnos al crecimiento y a la madurez. Amén. O sea que, diga conmigo, la voz de Dios es muy importante. En
el proceso que yo voy a desarrollar para mi formación, tanto personal como ministerio. ¿Cómo usted puede conocer lo bueno? ¿Cómo usted puede conocer lo verdadero? ¿Quién me puede decir? Yo conmigo, conociendo lo falso. ¿Cómo conoces un sol bueno? Conozco lo bueno. Claro, conoces el malo. Por eso que, escuchen bien, debemos saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos discernir estas voces? Las tres que hemos hablado. El ejemplo sería, ¿no? Entre dos frecuencias. Acá hay radio, ustedes tienen radio, ¿recuerdan? AM y FM, por decirlo así. ¿Cómo se escucha el AM? Entrecortado. Claro, ¿cómo se escucha el FM? Finito. Entonces tenemos que aprender eso. Nunca vamos a escuchar la voz de Dios así tan fino primeramente, si no lo comenzamos primeramente a conocer y a afinar. Afinar a través del uso. ¿Qué ejercicio debemos nosotros tomar en cuenta para escuchar mejor la voz de Dios? Para afinar de AM a FM. Ya conmigo, la oración y el ayuno. Porque el ayuno crea sensibilidad a nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios. Cuando usted es un hombre o una mujer de ayuno, se vuelve más sensible a escuchar la voz de Dios, las cosas espirituales. Número 2, la práctica de orar no solamente con el entendimiento, sino también en el espíritu, en lenguas. Porque orar con el entendimiento es orar en mi lengua original, en el español. Pero orar en el espíritu es orar en lenguas, yo conmigo, en lenguas. Pero los celestiales, no terrenales, porque hay otros que hablan en otras lenguas. Amén. Número 3, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por meditación? Meditar no es solamente hacer un ejercicio mental. No, meditar es hacer una oración baja. ¿Qué era eso? Meditar es decir, si la Biblia dice todo lo puede en Cristo, me estaba poniendo, Señor, de mí. Pero ahí, Señor, yo me comprometo a que todo lo puedo en tus palabras. Voy a ahogar esa palabra. Clasifiquito. Y eso va a hacer que tu espíritu se vaya fortaleciendo. Cuando ustedes saben que la oveja tiene varios estómagos, ¿cómo hace en comparación con meditación? ¿Cómo hace? Come y come. ¿Qué hace? Busca un sitio tranquilo, se echa ahí y comienza a hacer esto. Del primer estómago lo saca y comienza. Lo vuelve a hacer uno. Lo vuelve a sacar. Lo vuelve al tercero. En el tercer estómago es donde recién va a quedar el alimento para hacer, ojo, la función que debe hacer. Las vitaminas se van a la sangre y el desecho se va al desecho. Amén. Pero escúcheme, de frente no va. O sea, la meditación es eso. Va rompiendo paradigmas, estructuras, fortalezas. Por eso que algunos reciben la palabra y les abordan, porque no meditan en ella. Amén. Y la madurez espiritual. Cuando usted está maduro, ojo, ya usted va a aprender a escuchar la voz de Dios y por ende va a poder ser guiado por el Espíritu Santo. El creyente maduro ha llegado a conocer con claridad la voz de Dios. Cuando estamos inmaduros, como que todavía estamos como en AM. Se escucha, sí, ahí voy, no, ¿qué dijo? No entiendo, no. Pero en FM ya el maduro
ya discierne, ojo, bien claro el audio, y va a comenzar a tener guianza, dirección, consuelo, enseñanza por el mismo Espíritu de Dios. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu de Dios. Hay escuelas del Espíritu que nos están esperando a ti, a mí, a ti, a todos nosotros. Ya conmigo, hay escuelas del Espíritu que nos están esperando. Hay escuelas del Espíritu que nos están esperando. Hay talleres que nos va a dar. Hay talleres que nos van a dar. Pero para entrar a sus talleres, tenemos que aprobar los talleres. Tenemos que aprobarlos. Hay algunos que están en la escuela del Espíritu, en el taller A. Ahí están, y se quedan ahí. Vitalicios se vuelven en ese taller. No pasa por la currícula del Espíritu. ¿Aló? Una de las currículas que te gusta es, ojo, es el carácter. Ya conmigo, es el carácter. Sin el carácter. Ojo, sin el carácter, ya conmigo. Y solamente con los dones. Te vuelves como un simio que mete bala a todo el mundo. Es peligroso. Los dones de Dios en las manos de un ignorante, de un maduro. En las manos de un maduro. Ojo. Amén. Están seguros. Por eso es que día conmigo. La madurez espiritual es muy importante. Para que yo pueda afinar y escuchar con claridad la voz de Dios. Por eso Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Wow. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Bien conmigo, son hijos de Dios. Los otros hijos de quién serían? Dios no tiene entenados, ni sobrinos, ni primos, ni vecinos, tiene hijos. ¿Quién nos va a llevar a la identidad, a la verdad? Es el Espíritu. Amén. El uso, ya conmigo, el uso. Dice que la Escritura habla, ojo, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Todo don y toda escuchar la voz de Dios también se desarrolla por el uso. Constantemente, cuando usted está, constantemente, cuando dice: Señor, háblame, y aquí tu siervo escucha. Cuando usted hace eso, háblame. Muchas veces el Señor nos va a dar aún en sueños. ¿Por qué? Porque como paramos un poco pensando en una cosa u otra cosa, espera que vayas a dormir. Pero tengo que decirle: háblame, enséñame, corrígeme, háblame, muéstrame qué estoy haciendo mal. Y Él, con toda confianza, va a hacer eso con nosotros. Amén. El uso. Cuando continuamente estamos utilizando los sentidos para oír al Señor, logramos discernir la voz de Dios. Cualquier don espiritual es desarrollado cuando lo llevamos a la práctica. Como yo le contaba, ¿no? Una más. Cuando yo operaba grúas, los primeros trabajos que hice, siempre me acuerdo de eso, iba yo y para levantar esos pesos había, así esto. ¿Qué vas a levantar? 10 toneladas, ¿a dónde estás haciendo? No dormía el primer día. Toda la noche pensando, si me volteo, decía. Se me venían pensamientos de temor. Entonces cuando iba yo a izar esos pesos, los maniobristas que estaban ahí me lo conectaban y decían: levanta. Yo levantaba con temor. Saca la pluma. Y cuando ya estaba arriba, la grúa es así, que tiene la tendencia porque tiene unas calzas, hace así. Ahorita entonces decía: saca más. También no se queda con miedo. Baja el gancho. Despacito. Y cuando decía: queda. Pero después, ¿qué pasaba? Oye, apúrate, que enganche, tengo que ir a otro trabajo. Ya, apúrate, ¿a dónde lo pongo? Ya, desconecta. ¿Qué hizo eso? El uso te hace mucho, te hace tener confianza. ¿Aló? ¿Qué conmigo? El uso.
Otro tipo hace 3 años escuché la voz de Dios y hasta ahorita no escucho nada. Tiene que ejercitar. Heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Amén. Por eso es que, hermano, cuando nosotros ejercitamos continuamente en oír la voz de Dios, vamos creciendo, nos vamos familiarizando con su voz y podemos decir como Jesús dijo en el libro de Juan 10:27, que dijo: mis ovejas oyen mi voz. Escuchen bien. A ver, hermano, ¿qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué más? Me oyen. Estaba perdido que más buscando a su mamá. Mis ovejas oyen mi voz. Yo he escuchado a muchos decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está bien? No, ahí falta algo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted no va a poder seguir a nadie que no conoce. O sea, mis ovejas oyen mi voz y tienen comunión, intimidad conmigo, y por ende me siguen. Aquí voy. Agarren muchos pastores, muchos líderes, muchos ancianos, muchos creyentes que no han desarrollado en escuchar la voz de Dios, que no han ejercitado en escuchar la voz de Dios, terminan siendo seguidores de hombres. Toda su vida. Toda su vida. ¿No? Toda su vida. Por eso hay mucha gente que no le ha puesto el interés en escuchar la voz de Dios. No ha desarrollado esto. Y por ende, más temor le tiene al hombre que a Dios. Más temor le tiene a la asamblea, a la denominación, que a Dios. Es necesario que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Les cuento uno. Yo estuve, me acuerdo, en la iglesia que yo participaba cuando nací. En la iglesia que yo participaba, en la iglesia que yo nací, teníamos no teníamos los talleres de cómo escuchar la voz de Dios y todo eso. Escuchen bien. Entonces, me acuerdo que un día me invitaron a compartir en un grupo familiar, una célula. Y entonces la líder, que era amiga mía, yo le estuve enseñando algo de lo sobrenatural, estoy hablando de esos años atrás. Y me dijo: para ahí, me dijo, para ahí. Digo: ¿qué pasa, hermano? No le puedes hablar a ellos ni enseñando nada de esos temas porque ellos todavía están pequeñitos, están bebitos. Y entonces cuando ella me para, entonces yo iba a parar, pero me vino una inspiración divina de Dios. Y el Señor me trae a mi mente algo que yo en esos tiempos vivía y me trajo a mí una enseñanza. ¿Cuál es? Yo tengo mi hijo Emanuel, y ese hijo está chiquitito, recién había nacido. Estaba pequeñito él. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando yo llegaba a casa, entraba, él estaba en la cama, ahí jugando, chiquitito, y jugando. Yo entraba y me escondía detrás de la refrigeradora y me decía: papito. Y él, que estaba jugando, volteaba. Y yo me escondía. Y él al voltear, miraba, no me encontraba nadie. Y como no me encontraba, retomaba su juego. Y cuando retomaba su juego, yo volvía a decirle: papito. Y él volvía a voltear. Y no encontraba. Y en la tercera, ya que le decía: papito, él ya volteaba. Ya dejaba todos los juguetes y gateaba al filo de la cama. Y como gateaba al filo de la cama, me obligaba a mí a salir de esconderme. No se daba la cabeza. Escuche bien, aprendí. Ese niñito, mire, una masita de carne así chiquitita. No sabía lo que era la vida, no sabía del propósito, no sabía de nada. Pero lo que sí había aprendido siendo masita de carne era que cuando escuchaba la voz de su papi, ojo, ¿qué hacía? No le importaba el peligro, nada, venía hacia mí, porque él sabía que cuando yo iba, lo tomaba, se sentía amado, seguro, aleluya. ¿Puedo decirle? Amén. Nosotros y los sistemas religiosos dicen: no, todavía tiene que estar 5 años en la iglesia, haga el discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
y que vaya a la escuela bíblica para enseñarle la voz de Dios. ¿Aló? Mientras más niño eres, escuche esto, mientras más niño eres en el Señor y aprendes a escuchar la voz de Dios, más rápido tendrás convicción, identidad, firmeza, crecimiento, seguridad. ¿Aló? Cuando van a tener hambre de buscar que Dios le hable. Ay, ok. Heme aquí, quiero escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz. ¿Qué tienes para mí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Hermano, yo pasé una etapa tan fuerte, porque en el tiempo que nosotros empezamos el mover apostólico en el Perú, no había muchos, hoy hay un montón de apóstoles y profetas. Yo fui pastor, fui evangelista, fui pastor. Cuando el Señor nos hablaba, hermano, hoy día encontramos a muchísima gente. Así dice Jehová, y Jehová no habla nada de eso. Así dice Dios, porque al ignorante y al bebito le engañan, pero al maduro, el que conoce el tema, porque tiene un proceso, tiene transición, tiene etapas, Dios ha guiado su vida. Hay cosas tan fuertes en nuestra vida, en mi esposa y en mí, y en los procesos que hemos llevado, que si el Señor no hubiera estado allí con su voz, hubiéramos terminado siendo mundanos y maldiciendo a la iglesia de Cristo. Porque las cosas han sido tan fuertes. ¿Y dónde? De la misma iglesia, de los religiosos. Y necesita usted escucharlo. ¿Aló? Si no, siempre será seguidor de hombre. ¿Qué dice la Biblia? Maldito el varón que confía en Dios. Amén. Por eso le decía, ¿cuánto le gustó la ilustración de mi hijo? Hoy mi hijo tiene 6 años. Perdón, hoy día mi hijo tiene 8 años. Se va para 9. Tú le preguntas de muy niño a él, ¿qué quieres ser tú? Le dices, ministro como mi padre. Que es muy chiquito. Amén. ¿Cuántos saben eso? Ahora, ¿cuál es la clave? Y con esto vamos terminando. ¿Cuál es la clave para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Ya quiero la llave para escuchar la voz de Dios. Estar dispuesto a obedecer. Estar dispuesto a obedecer. Toca acostado, dice, estar dispuesto a obedecer. Una de las razones por las cuales Dios deja de hablarle a muchos creyentes es porque no están dispuestos a obedecer. Amén. Por eso escuchen bien. Más adelante, no sé si hoy vendrán muchos profetas por aquí. No haga lo que han hecho esto. Escucha, pastor. Este es bueno. Tú has visto a esa gente que busca que la gente le hable. Que cuando llegan los profetas o alguien que profetiza, se desesperan. ¿Qué tiene el Señor para mí? Dígame. Y la gente no es sincera. Entonces, guarden esto. Dios no te va a dar otra palabra a ti si ya te dio y la que te dio no la obedeciste. ¿Aló? Por eso es que hay un montón de gente por ahí buscando profetas, buscando gente que le hable, porque no quiere pagar el precio de qué, de que Dios le hable directamente a él. Porque muchas veces muchos no quieren escuchar la voz de Dios, porque no les gusta lo que Dios te va a decir. No les gusta. Cambia tu carácter. Soy igualito a mi papá. El mismo carácter de mi padre. Se enorgullece de maldiciones generacionales de carácter. ¿Aló? Te llamé a ser el mejor empresario en esta ciudad. ¿Aló? Pero viene a la iglesia y no se compromete en apoyar la obra de Dios. ¿Aló? Está buscando que le dé otra palabra. Entonces diga conmigo, una de las razones por las cuales Dios ha callado su voz a muchos creyentes y a muchos ministros y a muchos líderes es porque no están dispuestos a obedecer. Amén.
dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. Porque es preferible, decía Pablo, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, como decía acá conversando con el pastor, y a muchos no, imagínate que yo te dijera esto. ¿Cómo te llamas? Liz, deja tu casa, tu parentela, tu chacra, deja todo, vende todo y andate a Lima que te necesito ahí. ¿Dirías? Ah, tú dices sí porque estás solo. Sí, porque la chacra no es tuya, es de tu papá. Claro, lo vendes en tu mente, trata de vender a tu papá, ¿sabes cómo te... ¿Qué haces? Imagínate que alguien con esposa, con hijos, en una ciudad, estudiando y todo eso, ándate al África, vende todo, coge tu esposa y todo se va al África. Y tú le digas, Señor, ¿y qué haré en el África? Llegando allá, te digo qué hacer. Por eso que algunos dicen, aquí, yo iré, Señor. Cantan, hermano, lo que no están dispuestos a hacer. ¿Aló? Cantan y miren qué bonito cantan. Un pastor decía, la gente hoy ya no miente, ahora canta las mentiras. Solamente las miente. Canta. Pero los que escuchan la voz de Dios, que han afinado la voz de Dios, están dispuestos a pagar el precio que sea. Ir a donde Él nos manda. ¿Aló? Dispuesto a darlo todo, a sacrificarlo todo, porque entendimos que para eso nacimos. ¿Aló? Ahí no estás enganchado a sentimientos, a emociones, a amistades, ni a familia. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, todo es Dios. Y mi esposo y mis hijos y toda mi familia me decepciona, todo es ese orden que yo tengo en Dios. Amén. Así que cuando están, mañana les enseñaré ya los medios y los métodos que Dios usa para escuchar su voz. Pero hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Están? Amén. Hoy día mismo comiencen a practicar, antes de irse a dormir, ¿cómo tienen que decir? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti estoy confiado. Pero dame una palabra en esta noche. Habla. ¿Aló? Ya no te eches a dormir pensando en los problemas, pensando en el chico, la chica, ¿aló? Que has dejado por allá, por la escuela. ¿Cómo estará ahora que llego? Ojalá que no esté con otro. Ay, verdad que no se adelantar. No. Cuéntese así. Todo. Ella aquí. Ella aquí. Dispuesto estoy. Dormiré, pero Dios enseña, revela en el sueño. O sea que en el sueño te va a decir, hermano, Dios te bendiga.